Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy seguiremos pues, nuestra exploración de las migraciones, en este caso de las migraciones de enfermedades, ¿no? de cómo se transmiten, se propagan enfermedades, en gran medida aunado pues, a nuestros actos como especie, ¿no? Al impacto que tiene la humanidad. Entonces, destrucción del hábitat, tráfico de especies, también como de alguna manera ir reduciendo cada vez pues, más fracciones del globo terráqueo para ciertas especies, las obliga a desplazarse, y si eso le suman también el calentamiento global, ¿no? Ahí pues, son unas cuantas de las variables que producen este desplazamiento de organismos, los cuales a veces pueden ser vectores de diferentes enfermedades y que entran pues, en contacto con población humana, y de alguna manera pues, es que no hay manera de negarlo, digamos, están vinculados, ¿no? Lo que pasa en la salud ecosistémica, en la salud del hábitat, pues está ligado a la salud de las personas, a veces se nos olvida, pero es ahí por donde nos vamos a ir desplazando, y pues esta propagación de enfermedades generalmente, no generalmente, pero muchas veces puede producir pandemias, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, por eso es que es más que relevante, y para guiarnos en esta indagación, pues me acompaña hoy Andrea J. Arratibel, que me da mucho gusto dar la bienvenida al programa y que les cuento, es bióloga y periodista independiente que reside en México desde el 2018, donde trabaja como reportera para El País, Wire, Gato Pardo, entre varios otros medios, cubriendo principalmente pues, temas de medio ambiente, de biodiversidad, de salud, de ciencia y de derechos humanos. Andrea, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Fíjate que justamente leyendo alguno de tus textos, me di con estas frases que me parece que abren bien el programa, que es: cuando alteramos los paisajes del planeta, provocamos que los patógenos escapen de sus huéspedes naturales para encontrar otros. Y esos podemos ser nosotros, ¿no? Exactamente. Justamente. Sí. Entonces eso pues, me lleva un poquito a que lo abramos partiendo pues, de lo básico que son las zoonosis, ¿no? Que a lo mejor en casa han oído ese término, pero que vale la pena aquí apuntar, ¿no? ¿Qué es una zoonosis? Bueno, una zoonosis es al final una infección, una enfermedad infecciosa que acaba pasando de un animal a un humano, que al final somos también animales, ¿no? Claro. Pero es cuando ya da el paso de animales a humanos, que tenemos muchos ejemplos que han brotado en el último año, ¿no? Sí. La viruela del mono, la COVID, ¿no? Que empezó siendo una enfermedad en mapaches, luego también se les acusó a los pobres murciélagos, y que acabó creando una pandemia, ¿no? Hace unos años. Entonces, sí, zoonosis es de salto, está bien apuntar que se nos olvida, porque en realidad es lo normal, que los virus a veces brinquen entre hospederos diferentes, ¿no? Y pues siendo parte del grupo de la fauna, pues pasa. A veces nos parece inaudito, lo que pasa es que aumentamos la probabilidad de que esto suceda cuando pues reduces la fracción del hábitat de los animales, ya no tienen dónde vivir, ¿no? El resto de animales. Claro. O los traficas. Zoonosis en realidad ha habido siempre desde que existe la humanidad, siempre ha habido. El problema es que debido a la degradación del medio ambiente, a la actividad muy irresponsable, tráfico de especies, deforestación, cambios de uso del suelo, intensidad agrícola en granjas muy intensa, estamos acelerando el ritmo. Luego hay otro factor clave, la globalización, la interconexión mucho más fácil entre países, que tomes un vuelo y a las horas estés en otro continente. Eso implica... propagación. Claro, el ritmo se está acelerando, ¿no? Y Sí, es claro. lo que está pasando. Claro. Y a ver, como para aterrizarlo en algunos casos específicos, la viruela del mono que estabas mencionando, ¿cómo pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde salió? Pues la viruela que fue hace como 3, 4 años, viruela del mono, que es distinto a la viruela, usual, aunque es cierto que gracias a que son muy parecidas, y la viruela que sí se consiguió erradicar, tuvimos vacuna, porque la viruela, o sea, la vacuna de la viruela ha servido para la viruela del mono. La viruela del mono en realidad apareció como una cosa nueva, pero no es nueva. O sea, el primer caso que se detectó fue en Zaire, en lo que es la República Democrática del Congo, en los 70, en un bebé, y se aisló por primera vez en un laboratorio danés de chimpancés que provenían de África, ¿no?
lo que cambió mucho, lo que ha cambiado, porque era una enfermedad que ya estaba, en África seguía, en África... Como endémica de algunos lugares. Endémica de algunos lugares, y como allí no hay vigilancia y tampoco hay atención, porque parece que lo que pasa en algunos territorios pues no importa, pero en Burundi, en Kenia, en Uganda, en el Congo todavía se mantenía en poblaciones. El problema es que de repente cambia su comportamiento. Primero empieza a traspasar fronteras continentales, llega a Europa, de Europa también llega a América, ¿no? Claro, Que sí. aquí tuvimos pues una crisis ahí, ¿no? Y cambia su comportamiento, se empieza a difundir de distinta forma, empieza a ser más viral, empieza a cambiar el comportamiento. Y esto es un poco lo que se llama ecología de las enfermedades, que es la relación que tiene al final los humanos, los animales, pero también otras formas de vida y no vida, como los virus, las infecciones, dependen de su ambiente, del ambiente en el que están. Entonces, en el momento en que impactamos en ese ambiente, generamos unos cambios y por lo tanto se genera la dinámica de estas infecciones. Cambia, ¿no? la ecología. La ecología. Y claro, eso no digo, no hay que perder de vista que pues son entidades, por no meternos en la discusión si el virus está vivo o no, pero digamos son entidades en proceso de evolución, básicamente. Claro. Y pues claro, mientras más casos tengas, más oportunidad hay para que eso mute y adquiera o no más letalidad o se vuelva más contagioso, ¿no? O cosas que ya no puedes ni prever. Claro. ¿No? Pero bueno, entonces bueno, con la viral del mono, digamos, ahí queda una de las posibles. También me parece que tú has escrito del dengue, ¿no? Del dengue, sí. Y ahí hay otro factor que es, pues, como algunas especies que son vectores, en este caso los moscos, que son vectores de dengue, pueden, digamos, penetrar o habitar en zonas que antes, por una cuestión climática, no había una barrera, ¿no? Las especies luego tienen estas barreras que son abióticas, que son el clima, la temperatura, en fin, la humedad, y de pronto con el calentamiento global, pues eso cambia, ¿no? Claro. Y entonces el dengue, o el mosco del dengue, pues empieza a poder habitar en lugares como la Ciudad de México, ¿no? Sin ir más lejos. Exactamente. Claro, por un lado tenemos las implicaciones que tienen los cambios que generamos en los ecosistemas, ¿no? Desde el tráfico de especies, deforestación, cambio de usos, y luego está la temperatura que está aumentando derivada del cambio climático. ¿Qué pasa con el dengue? El dengue es uno de los problemas más graves que tenemos en América Latina de salud pública, ¿no? Y cada vez es peor, o sea, cada vez es peor porque en las regiones en la que es endémico se está volviendo más viral, se está expandiendo a otros lugares, pero también colonizando lugares que hasta ahora jamás había alcanzado. Y todo esto por el vector, el mosquito Aedes, que es el principal, es el género, que está cambiando el comportamiento, ¿no? Este mosquito suele vivir, o sea, no podía proliferar a una altura mayor de 1000, 2000, solía estar en climas tropicales. De hecho, el dengue es una enfermedad tropical, aunque ahora tenemos casos en Europa autóctonos, o sea, está dejando de ser tan tropical. Y claro, hay un consenso científico que dice, ha llegado a Puebla, ha llegado a Toluca, y para el 2050 Aquí. va a haber brotes en la Ciudad de México, pero además brotes importantes, ¿no? Ya hay estudios que lo anticipan. Y todo es esto por el cambio del vector. Claro. El vector es el mosquito que se está haciendo más competitivo y está alcanzando otros ecosistemas, ¿no? Claro. Estamos tropicalizando. En realidad es que, claro, eso que llamamos enfermedad tropical, pues al estar cambiando los patrones también climáticos, se tropicaliza incluso a los 2000 metros de altura, ¿no? Claro. En términos ambientales. Y el dengue, a lo mejor quien ha tenido sabrá que te la pasas pésimo, pero además si tienes, digamos, un sistema inmune deprimido o hay, digamos, poblaciones de riesgos, pero además cuando te vuelve a dar dengue, ¿no? Claro. Si te da reincidencia, pues aumenta la probabilidad de que se vuelva hemorrágico y eso ya tiene pues consecuencias mucho más nefastas, ¿no? Sí. La ONU creo que publicó el año pasado, hasta el 40% de la población mundial ahora está en riesgo. Ahí lo va a estar. Y un dato muy curioso, en los 70 el dengue estaba... O sea, es una enfermedad que ha estado situada sobre todo en América del Sur, América Central, ha ido subiendo al norte
y en Asia. En los 70 estaba en 9 países. Hoy en día es endémico de 128 y está colonizando nuevos, o sea... No, sí, es un problema muy gordo. ¿No? Eso es el dengue. Bueno, ahí está claro, ahí ya tocamos, entonces se nos está yendo como el primer bloque, ya de tiempo, se va rápido. Te propongo que guardemos para ahora que volvamos del corte, pues un tema de temas que es a todas luces algo que ponerle ojo porque a lo mejor hay una próxima pandemia en puerta, ¿no? Y mientras tanto, pues hay una enfermedad que está afectando a muchísimas especies diferentes. Entonces, si no le cambien, pues cada que volvamos, pues nos vamos a adentrar en la gripe aviar. Qué bueno que no le cambiaron, o sea, acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos hablando de enfermedades, de propagación de enfermedades, migración de enfermedades, en respuesta pues, a diferentes factores humanos, ¿no? Degradación del hábitat, tráfico de especies, bueno, el calentamiento global, que también es producto de las actividades antropogénicas, que hace que cambien la ecología de las enfermedades, ¿no? Y que entonces alcancen nuevos huéspedes, o sea, nuevas personas, en este caso, por centrarnos en una visión antropocentrista, pero por claro nos importa, ¿no? Evitar la enfermedad a toda costa, y que a veces se puede abrir a que haya pues, enfermedades que se vuelven endémicas de zonas de donde no era, o epidemias, o a veces pues, pandemias también. Y estoy hablando aquí con Andrea J. Ratibel, y estábamos hablando pues, del dengue, ¿no? Y del vector del mosco. Y antes de meternos ya a la gripe aviar, que es un tema así pues muy álgido, a lo mejor valía la pena también mencionar algunas otras enfermedades de vectores, como las garrapatas. Las garrapatas, sí. Bueno, aparte del dengue, del que hemos hablado, los mosquitos son transmisores de Zika, de un montón, ¿no? Es la enfermedad ahora mismo viral transmitida por mosquitos más rápida, de máxima expansión, pero es que luego hay otros vectores, como decías tú, las garrapatas, que las garrapatas, lo hablábamos antes, enfermedad de Lyme, o sea, tienen, pero hay muchas otras más. Y también son animales, son parásitos que dependen absolutamente de las condiciones ambientales, de la temperatura. Claro. Y en España, por ejemplo, están en Europa, pero yo conozco los casos de España que, por ejemplo, están provocando el aumento de la fiebre hemorrágica del Congo, ¿no? Wow. Que son enfermedades terribles, creo que tiene una letalidad del 10 al 40%, que ya se habían dado, que las están trayendo las altas temperaturas y luego también el aumento de ciertos reservorios de animales, ¿no? La migración de aves, pero que son enfermedades que no existían en ciertas zonas y que se están expandiendo. Creo que es originaria de Uganda y ya ha llegado a América y a Europa. No han sido casos excepcionales, pero es que en algún momento eso cambia ahí. Se puede, esta garrapata, o sea, este vector se puede quedarse como endémico, esta infección, ¿no? Claro. Y luego también son las enfermedades emergentes, vaya. A veces no se registran más casos porque en realidad no les estás prestando atención porque antes no existía, entonces no tienes... O sea, si de por sí hay un franco subregistro en muchas enfermedades en países pues, como México, ¿no? Y Latinoamérica en general, pues si son enfermedades nuevas, pues todavía peor, porque ni siquiera los notas, ¿no? Ni siquiera los estás esperando. Bueno, a lo mejor ahora sí nos podemos meter al tema de temas, porque claro, con la gripe aviar creo que se tocan varias aristas, porque se está propagando pues, por la migración, ¿no? de las aves. Y pues estábamos comentando ahorita fuera del aire que parece que por lo menos en 500 especies de aves ya se ha registrado, ¿no? este virus. Y provocando enfermedad, pues, y al menos en 50, yo me quedé todavía, a lo mejor ya hay más, 53 mamíferos. O sea que ahí ya hubo un salto, ¿no? Entre aves, mamíferos, y pues, y sigue, ¿no? Creo que hasta la Antártida ya hay casos. Ha llegado a la Antártida, sí. Sí. La gripe aviar, que es la gran, de hecho, antes de que estallara el COVID, todos los expertos pensaban que la gran pandemia la iba a causar la gripe aviar por el tipo de virus que es, ¿no? Es un virus de alta patogenicidad, a ver si me sale patogenicidad, ¿no? Sí. Porque hay muchos virus de gripe aviar. Y el problema que tiene este virus es que muta rapidísimo, rapidísimo, es muy letal. O sea, si el COVID tenía una tasa de letalidad del 3%, no alcanzaba
el de la influencia, que es este virus. Hay muchos tipos, pero del que estamos hablando es más del 50%, creo que es un 52, 53. Es altísimo. ¿Y cuál es el peligro? Que que esta zoonosis vaya acabe siendo interespecie, o sea, que vaya cada vez conquistando más, hasta llegar a los humanos y se cree otra pandemia, porque ahora ya vamos muy mal porque ya ha conseguido colonizar a otros hospedadores como mamíferos. Sí, ¿no? saltar entre grupos de vertebrados. Arrasando, ¿no? Por ejemplo, en Europa, primero los primeros mamíferos fueron en una empresa peletera, en Francia, España. Los bisones. Los bisones, los que llaman ¿no? minks, pero también en español bisón, y que usamos para abrigo, o sea, peletero, pero luego hay una cosa rarísima, porque la carne de bisón se va a hacer croquetas para gato. Y entonces hizo un salto y por eso le da a los gatos. Ahora hay muchos gatos. O sea, yo sabía que los bisones, la teoría de que se contagiaran era por gaviotas que llegaban a los comedores, al agua, ¿no? Porque se transmite muy fácil por agua este virus. Y bueno, de ahí fue saltando, saltó América, ha llegado a la Antártida, que luego, ¿no? Y ya está en vacas, está en la leche, está en los quesos. En Estados Unidos tienen un problema tremendo, ¿no? Porque ya se contagia a través de las vacas. Sí, digamos que en las empresas que se dedican a los lácteos, y por lo que veo, o sea, si tomas leche bronca, digamos, tienes una gran posibilidad de contacto y además, ¿no? el nuevo zar de la salud norteamericano, Kennedy, pues es muy de la idea de que hay que tomar leche bronca, ¿no? Para ser hombres, así. Es terrible, ¿eh? O sea, sí hay un polvorín, digamos, armado, y se contagia por las ubres. Parece que en las ubres y por eso, bueno, se contagia el becerrito que toma leche, pero también la persona que ordeña, ¿no? En granjas, digamos, rurales. Y cuando es más una granja industrializada, con la maquinaria que usan para sacar la leche, digamos, para ordeñar a las vacas, es que se pasa de una a otra, eso es por la maquinaria. No, brutal. Y entonces, mientras más humanos haya enfermos, ¿no? Claro. Que aunque no se transmita toda de persona a persona, pues más oportunidad hay. Claro, y ya ha habido enfermos, ¿no? Sí, claro. Y puede pasar el miedo Tú hablas de una cosa muy importante, como en las granjas industriales intensivas, claro, están hacinados los animales, ¿no? El reservorio principal son patos, aves migratorias, patos, gallinas, aves de corral. ¿Qué pasa? En México tenemos un peligro brutal porque se dan dos factores clave. Por un lado, que aquí es creo que somos quinto productor de huevo. O sea, aquí hay un montón de granjas intensivas. Por otro lado, hay un montón de humedales, que eso es una cosa muy bonita, pero que tiene sus riesgos. Que atrae la migración. Porque con las migraciones de todas las aves de Canadá y los patos, patos y garzas y otro tipo de animales, pues se juntan. Hay muchas granjas, por ejemplo, el humedal de Lerma, en el Estado de México. Es una zona llena de industria de aves. Vienen aquí las aves migratorias a beber del agua, bueno, ahí ya se juntan, pero es que luego es una zona llena de traspatios, donde se crían en el mismo lugar cerdos, vacas, están los perros, los gatos, claro. Ese es el peligro de este virus, que acabe recombinándose entre varias especies y sea lo que lo haga tan peligroso, porque pueda colonizar al humano, como ya pasó aquí con la gripe porcina, que era una recombinación. Un momentito de ¿no? Una alarma ahí. Sí. No, por supuesto, o sea, el riesgo aquí, hasta donde entiendo, es que está un par de mutaciones de distancia de ser transferible de humano a humano, o sea, porque sí te enfermas, ¿no? Por diferentes vectores, como los que hemos mencionado, pero no se contagia todavía de persona a persona. No. Y puede nunca pasar, esa mutación podría no pasar nunca, pero podría pasar pasado mañana, o sea, es impredecible. Y un poco la pregunta es, pues, ¿qué tan listo está el mundo para una nueva pandemia? ¿No? Probablemente no tanto. No, yo creo que no. O sea, está más listo, ¿no?, que nunca, porque venimos de la COVID, ¿no? Entonces estamos más concienciados, sobre todo, que es importante, ¿no? Porque yo creo que es esto, ¿no? También es cierto que gracias al COVID se creó, ya estaba, pero agarró fuerza la estrategia One Health, ¿no? Que esta estrategia la están poniendo los gobiernos y es una estrategia en la que ya se entiende, mira, es que no podemos separar ya la salud humana de la salud de los animales, de la planetaria, es una sola y por lo tanto se debe abordar como una salud, no podemos hablar de...
Entonces sí, se están creando cada vez más estrategias a nivel estatales, grupos de investigación públicos, privados, donde son grupos interdisciplinarios desde veterinarios, desde epidemiólogos, zoólogos, o sea, todo tipo, ¿no? Y médicos de todas las especialidades. Entonces, yo quiero pensar que... pero preparados no estamos. Sí. No estamos. A mí me da miedo a veces pensar que de pronto con las restricciones que se ponen o se pusieron con COVID, por ejemplo, y en algunos países que se haya quedado la idea de que fueron exageradas, si llega una, digamos, pandemia en un año, haya también un poco desde la ciudadanía como una cierta rebeldía, que es como, no, tú no me vas a volver a encerrar, por ejemplo, ¿no? Con la gripe aviar, por lo menos, hay una ventaja que es que, bueno, tenemos vacunas para las aves, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, se vacunan de cajón. Y quizá, digamos, esa tecnología y con la infraestructura que ya hay también desarrollada para hacer vacunas de la COVID, ¿no? De SARS-CoV-2, quizá habría una oportunidad ahí para generar una vacuna pronta. Hay una oportunidad, pero aquí tenemos un problema muy grande con el virus de la gripe aviar. El COVID era nuevo, por lo tanto se tuvo que empezar de nuevo, pero no tenía una tasa de mutación tan alta, ni era tan letal. El problema es que la gripe en general, las influencias son de los virus que más capacidad tienen de mutación. De hecho, es que cada año nos toca una vacuna distinta. Entonces, a ver cómo se soluciona. Así que ya hay bases, ha trabajado para las aves, ya hay aves, ¿no? Con las que se vacunan en todos los lugares ya. México tiene, ¿no? Casi todos los países tienen, pero para prevenir, porque una vez te llega el bichito a una granja, a un lugar, matanza absoluta, ¿no? Sí. O sea... Sí, creo que depende mucho del país, las estrategias. En Estados Unidos, pues, un poco se criticaba porque ahí no vacunan de prevención, sino que pues, si hay un brote, pues matan a los 2,000, ¿no? O 2 millones, o sea, dependiendo de dónde sea el brote. Y es una estrategia, pues, digo, cruel por un lado, sobre todo si lo pudieras prevenir, pero que no le sale a cuenta prevenirlo. Es un poco una locura que el mercado sea así. Yo esperaría que ante la situación que se está empezando a dar, todos los países deberían empezar a prevenir, porque además, claro, tienes que proteger a la gente que trabaja con esas aves, ¿no? Que es donde, en el entorno rural o en el entorno de esas granjas, pues es donde puede estar el salto a esas personas. ¿Y cómo le hacemos? Que yo creo que esto es una cuestión muy importante que tenemos que pensar con esas especies exóticas que no están en granjas. Sí. Hablábamos de la Antártida, ¿no? El año pasado un equipo científico consiguió detectó en la Antártida, en un viaje, una expedición que hizo, algunos ejemplares de pingüinos ya contagiados. Acaba de regresar un buque español, una expedición acompañada por el ejército. De los 800 animales que han rastreado, 1 de cada 4 ya estaban contagiados. Es cierto que el virus todavía no ha sido mortal en pingüinos, pero claro, ¿qué pasa? Los pingüinos, tú los has visto en los documentales, o sea, se hacinan miles y miles de ellos. Sí, es una colonia. Entonces, y ya está afectando también no solo a los pingüinos, sino cormoranes, otro tipo de fauna antártica, los animales, los mamíferos, grandes mamíferos, ¿no? Las focas, los leones marinos, y hay aves carroñeras que expanden este virus. ¿Cómo controlamos eso? No puedo. ¿No? ¿Cómo vacunamos a los pingüinos? ¿No? Entonces, sí es un tema que yo espero que nos haga recapacitar, porque al final todo se origina en la irresponsabilidad, ¿no? Y de cómo estamos destruyendo el medio ambiente, no solo generando la extinción de especies, sino cambiando las dinámicas de las infecciones y disparándolas. Sí, claro. No lo he dicho antes, pero estaba acordándome de un término que me crucé hace poco, que es panzotia. Sí. Ya me acordé. Y que eso se le llama cuando es una, digamos, porque los humanos así somos, ¿no? Entonces es una zoonosis y brinca al humano, en realidad. Una panzotia hay que entenderlo así como un salto entre muchas especies de una enfermedad, de un virus. Es como la pandemia para animales. Pero es todavía más tricky porque involucra a muchas especies, ¿no? Y entonces eso sí debería ser a todas luces, pues, digamos que motivo de alerta, por lo menos. Y también es cierto que en las épocas de influenza, que tú las mencionabas, digo, la influenza tipo A, tipo B, para los que se la vacuna anual,
pues mientras más gente tenga esa enfermedad, si de pronto se cruza la aviar también y da la casualidad que tienes una persona que tiene influenza tipo A y contrae la aviar, se da una gran oportunidad para los virus porque intercambian material. O sea, los virus son compartidos en ese sentido. No necesariamente con agencia, pues, pero comparten material genético. Imagínate ese caldo de cultivo ahí. No hay que olvidar, a lo mejor si no lo tienen ahí detectado, que la que llamaban gripe española, ¿no? Mal llamada así, pero así se le bautizó hace un siglo, en 1918, y fue una pandemia que acabó con mucha gente. Pues ese virus, ese mismo, es la cepa que viene estando anual, ¿no? Que es alguna de las que nos da anual. O sea, no se va, digamos. No se pudo controlar a nivel pandémico, pero sigue... Ay, sí. Pues acabó el tiempo, Andrea. Digo, con ese tono preocupante, ¿no? No es que aquí estemos siendo como... ¿no? Es nada más hay que prestar atención y ojalá que, dado el caso, pues sepamos reaccionar a tiempo. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ustedes por sintonizar y nos vemos aquí la próxima semana a la misma hora para otra dimensión de la migración.